Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de valoración del individuo en zootecnia. Como en las otras clases virtuales, recuerden hacer clic sobre la pantalla y luego clic sobre la imagen del parlante para escuchar la explicación de la diapositiva. Veamos cuál es la importancia de un individuo desde el punto de vista zootécnico en la actualidad. Su importancia radica en que es un punto de partida real para aumentar la producción. Por ejemplo, tenemos un toro que presenta una ganancia diaria de peso de 1,3 kg, cuando la media del plantel es de 0,9 kilos. Al utilizar dicho animal como reproductor, se elevará la ganancia diaria a 1,1 kg en nuestro plantel, incrementando en 200 gramos el aumento de peso. En el futuro, cuando dominemos el manejo de los genes y podamos crear animales específicos para cada producción, el individuo perderá importancia. Pero por hoy es el único elemento a partir del cual podemos mejorar la producción. Otra cosa, ¿están viendo los animales en las fotos? Les gustan, ¿verdad? Claro, son campeones de exposición. Podemos decir que son bellos, ¿cierto? Aquí debemos diferenciar el concepto de belleza estética del concepto de belleza zootécnico. Desde el punto de vista zootécnico, un animal es bello cuando su conformación le permite desempeñar de la mejor forma una determinada función. Por ejemplo, el desarrollo de la ubre es una característica de belleza en la vaca lechera. Cuando la conformación no favorece la función, es un defecto. Lo contrario de belleza, por ejemplo, un cuello corto en un caballo de carrera. Veamos qué entendemos por individuo. El individuo, para la zootecnia, es un ente real, distinto de los otros e indivisible en sí mismo, que lo podemos considerar como la suma de un complejo de caracteres que se van afirmando desde el nacimiento hasta la edad adulta, momento donde alcanzan su máxima expresión, y que sirve como fundamento esencial para procurar un progreso en la producción animal. Ahora bien, analicemos los cerdos que aparecen en las fotos. Podemos decir que tienen una adecuada distribución del peso, 60% en el tren posterior, 40% en el tren anterior. Son animales largos, con cabeza proporcionada, con poca papada, etcétera, etcétera. Las características que vemos sobre el animal constituyen lo que se conoce como fenotipo. Estas características fenotípicas son el resultado de la expresión de los genes influenciado por el medio ambiente. La acción de los genes se denomina genotipo y la influencia del ambiente se denomina paratipo. Podemos decir que el fenotipo tiene una base genética que dan los genes, el genotipo, influenciados por factores del medio ambiente denominados paratipo. Por ejemplo, estos cerdos no tendrían esa conformación sin una adecuada alimentación. También debemos considerar que las características buscadas se transmitan a la descendencia. Por esto, Cuenca indica que el individuo es un ente real que se supone un eslabón entre los ejemplares precedentes y su descendencia, y sobre el que se hace efectiva la acción zootécnica para obtener el progreso de las razas. Los caracteres que presenta un individuo
se los clasifica en 4 grandes grupos: los caracteres morfológicos, los caracteres fisiológicos, los caracteres psicológicos y los caracteres patológicos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Ahora veamos los caracteres morfológicos. Son aquellos que se ven sobre el animal y sirven para diferenciar los ejemplares y para determinar pureza racial. En base a estos caracteres morfológicos es donde se compite en las exposiciones. Veamos algunos de ellos. El tamaño. Por ejemplo, en las razas continentales de bovinos de carne son de mayor tamaño que las razas británicas. La presencia de cuernos son características de algunas razas igual que su ausencia. Por ejemplo, son características en el Yorkshire y su ausencia es característica en el Aberdeen Angus. El color del manto o el pelaje. Por ejemplo, las vacas holando-argentinas son overo negra. Las vacas Aberdeen Angus son negras. La pigmentación de las mucosas y de las pezuñas. Por ejemplo, en el Yorkshire son marrones y en el Aberdeen Angus son negras. El perfil frontonasal, muy útil para determinar la pureza racial en el cerdo. Por ejemplo, la raza Berkshire tiene un perfil frontonasal ultra cóncavo. Otros caracteres morfológicos que son importantes en el cerdo es la forma y el tamaño de las orejas. Por ejemplo, los Hampshire tienen orejas asiáticas. El Landra tiene oreja céltica. En ovejas, por ejemplo, es característica el grosor de la lana, mucho más gruesa en el Lincoln y mucho más fina en las razas merino. En aves tiene importancia el color de las plumas, características de algunas razas. Como verán, todos estos caracteres se ven sobre el animal, se ven a simple vista. Los caracteres fisiológicos no se ven directamente sobre el animal, pero tienen una importancia trascendente, ya que sirven para tomar medidas de las actitudes productivas o económicas, que en última instancia constituyen la razón fundamental de la cría de los animales, y por lo tanto deben ser medidos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el aumento de peso. La conversión alimenticia es la relación entre el alimento consumido y el aumento de peso del animal. Por ejemplo, en el cerdo, en general, la conversión es 3:1. Come 3 kilos de alimento por cada kilo de aumento de peso que tiene ese porcino. La fertilidad o la fecundidad es un carácter fundamental en cualquier tipo de producción. Necesitamos que ese animal se reproduzca, tenga descendencia y por lo tanto pueda continuar la producción. La prolificidad es el número de cachorros que tiene un animal por parto. Es un carácter muy importante en el cerdo, por ejemplo, donde necesitamos por lo menos 12 animales por camada. También es importante en el perro. La producción de leche es fundamental en las vacas lecheras. El porcentaje de grasa butirosa o el porcentaje de proteína de la leche son variables que se van a modificar según las razas. Por ejemplo, la raza pardo suiza y la jersey tienen mayor cantidad de grasa y de proteína en la leche que la holando argentina. En aves, la velocidad de crecimiento, la cantidad de huevos producidos por año y la rapidez de emplume
son caracteres que tienen una gran importancia económica. La rapidez de emplume, porque disminuye el riesgo de picaje entre los animales. La velocidad de crecimiento y la cantidad de huevos producidos por año, lógicamente influyen en la producción y en el rendimiento de esos animales. Los caracteres psicológicos son defectos de carácter o de temperamento que deprecian la función del animal y disminuyen su valor productivo. Por ejemplo, en caballos que son pateadores o mordedores, en perros mordedores, en perros de guardia o de caza que tienen miedo al tiro y cuando ocurre una estampida se esconden detrás del dueño o se esconden debajo de un auto. Perras que abandonan los cachorros, hay toda una línea de Rottweiler, de perras que cuando paren no prestan atención a sus cachorros porque están muy nerviosas y los mismos fallecen. Las cerdas que se comen a la cría a medida que van naciendo. Estos son todos animales que uno tiene que eliminar del criadero o tiene que ir descartando porque lo único que hacen es producir pérdidas. Los caracteres patológicos son en su mayoría transmitidos por herencia y provocan anomalías en la conformación o en la funcionalidad de los órganos que deprimen la producción. Estos caracteres, según su acción, se dividen en letales o subletales. Los letales causan la muerte del feto dentro del útero. Por ejemplo, el gen W homocigota dominante del pelaje blanco del equino causa la muerte intrauterina o embrionaria. Los subletales permiten que nazca un animal vivo, pero con ciertas deficiencias que pueden causar su muerte inmediata o puede causar una disminución en la producción. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el gen WO homocigota dominante del pelaje overo, que causa una malformación en el intestino del potrillo que lo lleva a la muerte en 2 o 3 días por cólicos y constipación. Otro factor subletal es, por ejemplo, los genes que generan hemofilia en los animales, que bajan la coagulación. Las hernias, por ejemplo, en los lechones, también son subletales. ¿Por qué? Porque las hernias se van potenciando de generación en generación hasta llega un momento que son tan grandes que deprimen la producción. El enanismo se ve en bovinos, animales que quedan muy petizos, muy chicos. El Free Martin es una de las condiciones o uno de los caracteres patológicos que no es transmitido por herencia. Se produce cuando hay una gestación de gemelos, uno es macho y el otro es hembra. Las hormonas del macho inhiben el desarrollo del aparato genital de la hembra y por lo tanto la hembra cuando nace es infértil. Cuando aparecen algunos de estos caracteres, se trata de eliminar los reproductores o por lo menos no volverlos a cruzar los mismos machos con las hembras para tratar de que el problema no se vuelva a repetir.